Cada mañana millones de personas toman su pastilla para la presión, y sin saberlo, la están anulando completamente. No me refiero a si te olvidas de tomarla, me refiero a algo que haces antes o después, algo tan cotidiano, tan automático, que jamás pensarías que estás saboteando tu tratamiento. Soy Héctor Donochi. Llevo más de 20 años estudiando cómo el cuerpo responde a los errores que cometemos sin darnos cuenta. Y hoy te voy a mostrar los peores errores matutinos que cometen las personas con presión alta. ¿Por qué matutinos? Porque la mañana es el momento más peligroso del día para alguien con hipertensión. Entre las 6 y las 10 de la mañana, la presión arterial tiene su pico más alto. Es cuando más infartos ocurren. Es cuando más derrames cerebrales suceden. Y es cuando más fácil es destruir el efecto de tu medicamento. Quédate hasta el final porque el error número 1 es el que nadie menciona. Y probablemente lo estés cometiendo ahora mismo. Antes de entrar en los errores, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que muy pocos médicos te explican en la consulta. Tu presión arterial no es constante durante el día. Sube y baja. Y tiene un patrón muy claro. En las primeras horas del día, cuando tu cuerpo sale del sueño, el sistema nervioso libera adrenalina, cortisol, noradrenalina, y tu presión sube de forma natural. A esto los cardiólogos lo llamamos morning surge, el pico matutino. En una persona sana no es un problema, pero en alguien con hipertensión o con medicación, este momento es crítico. Tus pastillas están diseñadas para actuar exactamente en ese momento, para protegerte cuando la presión quiere dispararse. Pero si vos cometés alguno de estos errores que te voy a mostrar hoy, esa protección desaparece. Es como tener un escudo y elegir soltarlo justo cuando viene el golpe. Hay 5 errores principales. Los voy a explicar de menor a mayor gravedad. El último puede costarte la vida. Empecemos por el que todos hacemos. Te levantas y lo primero que querés es tu café, tu mate, tu té. Es el ritual de la mañana. Lo entiendo perfectamente. Pero si tomas medicación para la presión, hacer esto antes de tu pastilla, o junto con ella, puede ser un gran error. ¿Por qué? Por algo que se llama vasoconstricción. La cafeína, y sí, el mate y el té también tienen cafeína, hace que tus vasos sanguíneos se contraigan, se aprietan, y cuando los vasos se contraen, la presión sube. ¿Y qué hace tu medicamento para la presión? Exactamente lo contrario. Intenta que esos vasos se relajen y dilaten. Estás tomando 2 cosas que se pelean entre sí. No te estoy diciendo que no tomes más café. Lo que importa es el momento y la cantidad. Lo ideal, primero toma tu pastilla. Espera al menos 30 a 45 minutos. Y después, si querés, tu café. 1 o 2 tazas al día, no 6. Porque el exceso de cafeína en pleno pico matutino le suma combustible a un motor que ya está acelerado. ¿Cuántos de ustedes toman mate antes de la pastilla? Escriban en los comentarios. Este error me preocupa mucho, porque es uno de los más frecuentes y el más subestimado. Ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, los antiinflamatorios, pastillas que tomamos casi sin pensarlo cuando nos duele algo, la cabeza, la espalda, las rodillas. Lo que poca gente sabe es que estos medicamentos tienen un efecto directo sobre los riñones. Y los riñones son órganos clave en la regulación de la presión arterial. Los antiinflamatorios hacen que los riñones retengan sodio y agua. Más agua en el sistema, más volumen en los vasos, más presión. Así de simple. Pero hay más. Varios medicamentos para la presión, como los IECA o los ARA II, trabajan directamente sobre los riñones para bajarla. ¿Qué pasa cuando tomas un antiinflamatorio junto con ellos? Los antiinflamatorios bloquean ese mecanismo. Tu medicamento deja de funcionar como debería. Y si tenés dolor crónico, artritis, artrosis, dolor lumbar recurrente y tomas antiinflamatorios frecuentemente, tu presión puede estar constantemente más alta de lo que debería. Quizás tu médico te subió la dosis sin saber que la causa era el antiinflamatorio. Este error no es sobre una sustancia, es sobre algo que hacemos o no hacemos en el consultorio. Muchas personas con hipertensión van a la consulta, el médico les habla, les receta y ellas asienten. Salen sin haber entendido del todo por qué toman lo que toman, cuándo tomarlo, qué evitar o qué síntomas vigilar. Y no es culpa del paciente,
Las consultas son cortas. El médico tiene tiempo limitado. Hay una dinámica de autoridad donde uno siente que no puede preguntar demasiado. Pero escúchame, tu tratamiento depende de tu participación activa. ¿A qué hora exactamente tomo esta pastilla? ¿Con el estómago vacío o después de comer? ¿Hay alimentos o bebidas que interfieran? ¿Qué pasa si un día me olvido? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Cada respuesta puede marcar la diferencia entre un tratamiento que funciona y uno que no. Y si sentís que no estás siendo escuchado, tenés derecho a buscar una segunda opinión. Tenés derecho a entender lo que entra en tu cuerpo. La información es parte del tratamiento, no es un extra, es fundamental. Bien. Hasta acá llegamos a los 3 errores más comunes, pero ahora entramos en territorio diferente. Los próximos 2 errores son los que de verdad pueden costarte la salud. Y el primero de ellos afecta a casi el 30% de las personas con hipertensión sin que lo sepan. ¿Alguna vez te dijeron que roncas? ¿O que a veces pareciera que dejas de respirar mientras dormís? Si alguien alguna vez te dijo eso, presta mucha atención a lo que voy a decirte ahora. Existe una condición que se llama apnea obstructiva del sueño, y es una de las causas más frecuentes y más ignoradas de hipertensión resistente. Esa presión alta que no baja aunque tomes 2, 3 pastillas diferentes. Voy a explicarte exactamente qué es, por qué destruye tu tratamiento y por qué la mayoría de los médicos no te lo preguntan en la consulta. La apnea obstructiva del sueño es una condición donde, mientras dormís, tu garganta se cierra parcial o totalmente. Dejas de respirar por segundos, a veces por más de 1 minuto, y esto puede suceder decenas de veces por noche. Cada vez que eso pasa, tu cerebro detecta la falta de oxígeno y manda una señal de alarma. Tu cuerpo se activa como si hubiera una emergencia, libera adrenalina, tu corazón acelera, tu presión sube bruscamente. Y esto sucede mientras dormís, sin que lo notes, sin que lo recuerdes. ¿Sabes lo que significa que tu presión suba y baje abruptamente decenas de veces cada noche? Significa que tu corazón trabaja de más mientras duerme. Significa que tus arterias están sometidas a estrés constante. Significa que el momento en que deberías estar recuperándote, tu sistema cardiovascular está bajo ataque. Y encima, cuando llegas a la mañana, tu presión ya está alta, muy alta, más de lo normal, porque el cuerpo pasó la noche en modo emergencia. Ahí es donde entra el morning surge del que hablamos al principio, solo que en alguien con apnea, ese pico matutino es mucho más violento. Los datos son contundentes. Las personas con apnea obstructiva del sueño no tratada tienen un riesgo significativamente mayor de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, y una probabilidad mucho más alta de desarrollar hipertensión resistente, esa donde los medicamentos simplemente no alcanzan. ¿Por qué resistente? Porque los medicamentos están peleando contra una causa que sigue activa. Es como querer secar el piso mientras la canilla sigue abierta. Si la apnea no se trata, la presión no va a bajar como debería. No importa cuántas pastillas tomes. ¿Cómo saber si tenés apnea? ¿Ronquido fuerte o irregular? Sensación de no haber dormido bien aunque dormiste horas, somnolencia durante el día, dolores de cabeza al despertar, irritabilidad o problemas de concentración. Si reconoces estos síntomas, el siguiente paso es pedirle a tu médico un estudio del sueño. Se llama polisomnografía. Y puede cambiarle la vida a muchísima gente. Con el tratamiento adecuado de la apnea, la presión puede bajar significativamente. En muchos casos, los medicamentos empiezan a funcionar de verdad por primera vez. Y llegamos al error número 1, el que más silenciosamente destruye tu tratamiento. El que parece inofensivo pero que pone en riesgo tu protección cardiovascular todos los días. Tomar tus pastillas a cualquier horario. Sé que suena simple, sé que parece menor, pero déjame explicarte por qué no lo es. Los medicamentos para la presión arterial no son aspirinas. Muchos de ellos, los de acción prolongada, que son los más modernos y efectivos, están diseñados para mantener niveles estables en sangre durante 24 horas, para que en ningún momento del día te quedes sin cobertura. Cuando tomas la pastilla a veces a las 7, a veces a las 10, a veces a las 12,
Estás creando variaciones en la concentración del medicamento. Hay momentos donde la droga está en su punto máximo, y hay momentos donde ya se fue, donde la concentración cayó demasiado. ¿Y adivinen qué momento del día es cuando más necesitas esa cobertura? La mañana, el pico matutino, el momento de mayor riesgo. Si tomaste la pastilla tarde el día anterior, esa mañana podés estar desprotegido, sin que lo sepas, sin ninguna señal de alerta. Muy bien, ya sabemos los errores. Ahora hablemos de la solución. ¿Cuál es la rutina ideal para alguien con hipertensión? Paso 1. Levantarse despacio, no brusco. El cuerpo necesita adaptarse al cambio de posición. Paso 2. Tomar la pastilla. Antes del café, antes del mate, antes de cualquier cosa. Con un vaso de agua. Paso 3. Esperar 30-45 minutos antes del desayuno completo o la primera taza de café. Paso 4. Desayunar liviano. Evitar exceso de sal. Evitar embutidos, quesos muy salados, fiambres. Paso 5. Si necesitas analgésicos, elegí paracetamol, no antiinflamatorios, especialmente en la mañana. Y, sobre todo, presta atención a cómo dormís. Si roncas fuerte, si te despertás cansado, si tu pareja nota que dejas de respirar, eso no es solo un dato curioso, es una señal conectada directamente con tu presión arterial. El sueño de calidad es parte del tratamiento, no es opcional. Quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de presión alta. Algo que vive en tu cocina y que millones de personas consumen todos los días sin saber el daño que les hace. La sal. Pero no la sal que pones en la mesa. Esa la ves, la controlás, podés decidir cuánto usás. Me refiero a la sal oculta. La que viene escondida dentro de los alimentos procesados, los enlatados, los fiambres, las salsas envasadas, los caldos en cubo, los cereales de desayuno, el pan de molde. ¿Sabes cuánta sal tiene una sola porción de jamón cocido? Suficiente para cubrir casi la mitad de lo que deberías consumir en todo el día. Y eso es solo una loncha. El sodio hace que tu cuerpo retenga líquido, y cuando retenés líquido, el volumen en tus arterias aumenta, y cuando el volumen aumenta, la presión sube. Es una cadena directa. Lo más difícil de la sal oculta es que no la sentís. No tiene sabor pronunciado. Está ahí, silenciosa, trabajando en tu contra mientras vos crees que estás comiendo algo normal. El primer paso para combatirla es leer etiquetas. Busca el sodio, no la sal. Y recordá, más de 600 miligramos de sodio por porción ya es una señal de alerta. Vamos a hablar de algo que parece no tener relación con la presión arterial, pero que la tiene, y mucha. El estrés crónico. No me refiero a un mal día. Me refiero a ese estado permanente de tensión que muchas personas tienen instalado en el cuerpo hace años. Esa sensación de que siempre hay algo urgente, algo que resolver, algo que preocupa. Cuando el cuerpo percibe estrés, libera cortisol y adrenalina. Esas hormonas son útiles en situaciones de peligro real. Te preparan para correr, para reaccionar rápido. Pero cuando ese estado se vuelve crónico, esas mismas hormonas empiezan a destruirte por dentro. El cortisol elevado de forma sostenida hace que los vasos sanguíneos se contraigan, que los riñones retengan sodio, que el corazón lata más rápido. Todo eso se traduce en presión alta. Y lo más grave es que el estrés crónico puede volver resistente la hipertensión. Podés tomar la medicación perfectamente, en el horario correcto, sin ninguno de los errores que vimos. Y si el estrés no se trata, la presión igual no baja como debería. No es un problema emocional, es un problema físico, y merece la misma atención que cualquier otro factor de riesgo cardiovascular. Hay una pregunta que me hacen constantemente, y hoy quiero responderla de una vez por todas. ¿Es verdad que si tomas la pastilla para la presión de por vida, los riñones se dañan? La respuesta corta es no, pero déjenme explicar por qué ese mito existe y por qué es tan peligroso. El mito nació de una confusión. Hay algunas enfermedades renales que pueden requerir medicamentos que a largo plazo afectan los riñones. Pero los medicamentos para la hipertensión, los antihipertensivos, no solo no dañan los riñones. En la mayoría de los casos, los protegen. ¿Por qué? Porque la presión alta no tratada es una de las principales causas de daño renal. Las arterias que llegan al riñón, sometidas durante años a una presión excesiva, se deterioran, y cuando esas arterias se dañan, el riñón deja de filtrar bien.
Es exactamente al revés de lo que dice el mito. Dejar la medicación por miedo al daño renal es lo que termina dañando los riñones. Si alguien en tu entorno cree este mito y dejó de tomar su medicación por eso, compártile este video. Puede estar poniendo en riesgo su salud sin saberlo. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que mediste tu presión en casa? No en el médico, en casa, en tu rutina diaria. Hay algo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Es un fenómeno donde la presión sube cuando estás en el consultorio médico simplemente por la tensión que genera el entorno. El médico, la camilla, el tensiómetro, y baja cuando salís. Esto puede hacer que el médico crea que tu presión está alta cuando en realidad está bien. O al revés, que en el consultorio parezca normal pero en casa sea elevada todo el tiempo. A eso se le llama hipertensión enmascarada. Y es igual de peligrosa. Por eso medir la presión en casa, en reposo, en distintos momentos del día, da información que ninguna consulta médica puede darte. No necesitas un tensiómetro caro, solo uno validado clínicamente, del brazo, no de muñeca, y la disciplina de usarlo con regularidad. Llevar un registro de tus mediciones y mostrárselo a tu médico es una de las cosas más valiosas que podés hacer por tu tratamiento. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que mediste tu presión en casa? No en el médico, en casa, en tu rutina diaria. Hay algo que se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Es un fenómeno donde la presión sube cuando estás en el consultorio médico simplemente por la tensión que genera el entorno. El médico, la camilla, el tensiómetro, y baja cuando salís. Esto puede hacer que el médico crea que tu presión está alta cuando en realidad está bien. O al revés, que en el consultorio parezca normal, pero en casa sea elevada todo el tiempo. A eso se le llama hipertensión enmascarada, y es igual de peligrosa. Por eso medir la presión en casa, en reposo, en distintos momentos del día, da información que ninguna consulta médica puede darte. No necesitas un tensiómetro caro, solo uno validado clínicamente, del brazo, no de muñeca, y la disciplina de usarlo con regularidad. Llevar un registro de tus mediciones y mostrárselo a tu médico es una de las cosas más valiosas que podés hacer por tu tratamiento. Hablemos de algo que muy pocas personas asocian con la presión arterial: el alcohol. No me refiero al alcoholismo, me refiero al consumo habitual, cotidiano, que muchas personas consideran moderado. Una copa de vino con la cena, una cerveza en el fin de semana, un aperitivo de vez en cuando. El alcohol tiene un efecto directo sobre la presión. En el corto plazo puede bajarla ligeramente, pero con el consumo habitual, el efecto es el contrario. Sube la presión de forma sostenida. ¿Cómo lo hace? A través de varios mecanismos. Activa el sistema nervioso simpático, que es el que sube la presión. Interfiere con el sueño profundo, lo que ya vimos que tiene consecuencias cardiovasculares. Y encima interactúa con varios medicamentos antihipertensivos, potenciando o reduciendo su efecto de formas impredecibles. Hay estudios que muestran que reducir el alcohol puede bajar la presión sistólica varios puntos. Eso es casi lo que logra un medicamento. No te estoy pidiendo que no tomes nunca. Te estoy pidiendo que seas honesto con tu médico sobre cuánto tomas, porque esa información cambia completamente el enfoque del tratamiento. Existe un momento del día que casi nadie vigila, y que puede ser tan importante como la mañana para alguien con presión alta. La noche. Mientras dormimos, la presión arterial debería bajar naturalmente. A esto se le llama dipping nocturno, la caída nocturna de la presión. En una persona sana, la presión baja entre un 10 y un 20% durante el sueño. Pero hay personas en las que eso no ocurre. Su presión se mantiene alta incluso de noche, o incluso sube. A estas personas se las llama non-dippers, y tienen un riesgo cardiovascular significativamente mayor que quienes sí tienen esa caída nocturna. ¿Cómo saber si sos un non-dipper? Solo con un estudio específico llamado MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial. Es un dispositivo que mide tu presión cada 20 o 30 minutos durante 24 horas, incluyendo mientras dormís. El mapa revela cosas que ningún tensiómetro doméstico puede mostrar, y en muchos casos cambia completamente la estrategia de tratamiento.
Si tu presión no termina de controlarse a pesar de la medicación, pedile a tu médico que te indique un mapa. Puede ser la pieza que falta. Quiero hablar de los medicamentos, no de cuáles tomar. Eso es decisión de tu médico, sino de algo que pasa muy frecuentemente y que arruina el tratamiento antes de que empiece. La discontinuación. Dejar la medicación. Los estudios son demoledores en este punto. Una gran proporción de las personas que empiezan tratamiento antihipertensivo lo abandonan dentro del primer año, y las razones son siempre las mismas. Me sentí bien y creí que ya no lo necesitaba. Me molestaron los efectos secundarios y no le avisé al médico. Se me terminó la receta y lo fui postergando. Escuché que era malo tomarlo de por vida. Cada una de esas razones tiene solución, pero ninguna de esas soluciones es dejar la pastilla sin decirle nada a nadie. Sentirse bien es exactamente el objetivo del tratamiento, pero sentirse bien no significa que la enfermedad desapareció. Significa que el medicamento está funcionando. Si lo dejas, la presión vuelve, y vuelve muchas veces más alta que antes. Si tenés efectos secundarios, existen decenas de alternativas. Si la pastilla te cae mal, hay otras opciones. Pero eso lo resuelven con tu médico, no solos y en silencio. Hay algo que quiero que quede muy claro hoy, y es la diferencia entre presión alta y presión alta de verdad. No toda lectura elevada de presión es una crisis, y no toda presión que parece normal está bien. Cuando vas al médico y te dice que tu presión es 140/90, eso es un número tomado en un momento puntual, en un contexto específico, con variables que pueden haberlo alterado. ¿Acabas de caminar rápido para llegar? ¿Tomaste café hace una hora? ¿Estás nervioso? ¿Tenés la vejiga llena? Todas esas cosas suben la presión en el momento de la medición. Por eso una sola medición nunca es suficiente para diagnosticar hipertensión, ni para cambiar el tratamiento, ni para alarmarse, ni para relajarse. Lo que importa es el patrón. La presión a lo largo del tiempo, en distintas circunstancias, medida correctamente. Sentado, en reposo, con el brazo apoyado, después de 5 minutos de calma. La hipertensión es una condición crónica que se gestiona con información sostenida en el tiempo, no con un número suelto de un martes a las 11 de la mañana. Vamos a hablar de algo que muchas personas con presión alta descubren demasiado tarde. La conexión entre el corazón y los riñones. Cuando la presión arterial está alta durante mucho tiempo, los primeros órganos que sufren son las arterias. Pero no todas las arterias por igual. Las que están en el corazón, en el cerebro y en los riñones son las más vulnerables. Los riñones son especialmente sensibles porque tienen un sistema de filtrado muy fino, con miles de pequeñas arterias diminutas. Cuando la presión las somete a un esfuerzo constante y excesivo, esas arterias se endurecen, se estrechan y el riñón empieza a perder capacidad de filtrar. Y acá viene el círculo vicioso que destruye a muchas personas en silencio. La presión alta daña a los riñones, y los riñones dañados no pueden regular bien la presión, así que la presión sube más, lo que daña más los riñones, lo que sube más la presión. Este círculo puede romperse, pero solo si se detecta a tiempo. Por eso los análisis de sangre y orina anuales son parte esencial del seguimiento de la hipertensión. No son opcionales. Son la forma de ver si ese círculo está empezando antes de que cause daño irreversible. Quiero hablarte de algo que ningún médico te va a decir en una consulta de 10 minutos, pero que puede cambiarte la vida. La respiración. Sé que suena simple, sé que parece de autoayuda, pero hay evidencia científica sólida que muestra que determinadas técnicas respiratorias, practicadas regularmente, pueden bajar la presión arterial de forma medible. ¿Cómo funciona? Cuando respiras lento y profundo, activas el sistema nervioso parasimpático. Ese es el sistema del descanso, de la calma, el opuesto al sistema de la adrenalina y el estrés. Cuando el parasimpático se activa, los vasos sanguíneos se relajan, la frecuencia cardíaca baja y la presión baja con ellos. No es magia, es fisiología. Una técnica sencilla. Inspira por la nariz durante 4 segundos. Sostén el aire 4 segundos. Exhala por la boca durante 6 segundos.
Repetí esto durante 5 minutos, 1 o 2 veces al día. No reemplaza la medicación, no reemplaza los cambios de hábitos, pero es una herramienta real, gratuita, sin efectos secundarios, que podés empezar a usar hoy mismo. Hay un factor de riesgo para la hipertensión que está creciendo de forma silenciosa en todo el mundo, y que casi nadie conecta con la presión arterial. La soledad. No me refiero a estar solo un fin de semana. Me refiero a la soledad crónica. Esa sensación de desconexión, de no tener a nadie con quien hablar de verdad, de sentirse invisible. Los estudios son claros. La soledad crónica eleva el cortisol, activa el sistema nervioso simpático, promueve la inflamación sistémica y aumenta el riesgo de hipertensión, infarto y accidente cerebrovascular de forma similar a fumar 15 cigarrillos por día. No es metáfora, es biología. Las personas que tienen vínculos sociales fuertes, que se sienten parte de algo, que tienen con quien compartir tanto lo bueno como lo difícil, tienen una salud cardiovascular significativamente mejor. Esto no significa que si te sentís solo, tu presión es culpa tuya. Significa que el aislamiento social es un factor de salud tan real como la sal, el sedentarismo o el estrés, y que merece atención. Si te identificas con esto, el primer paso no es médico, es humano. Busca un espacio, una actividad, una persona. El cuerpo responde al vínculo de formas que la ciencia sigue descubriendo. Quiero hablarte de algo que pasa en el cuerpo de las mujeres y que muchos médicos todavía no tienen suficientemente en cuenta. La hipertensión en la menopausia. Antes de la menopausia, las mujeres tienen una protección natural contra la hipertensión que los hombres no tienen. Los estrógenos ayudan a mantener los vasos sanguíneos flexibles y en buen estado. Por eso, hasta los 50 años aproximadamente, la hipertensión es más frecuente en hombres que en mujeres. Pero cuando los estrógenos caen con la menopausia, esa protección desaparece. Y la presión puede subir de forma significativa y rápida, muchas veces en cuestión de meses. El problema es que muchas mujeres, y muchos médicos, atribuyen los síntomas de ese periodo a la menopausia en sí. El cansancio, los dolores de cabeza, la sensación de presión en el pecho, y no buscan una causa cardiovascular. Si sos mujer y estás en la perimenopausia o menopausia, medí tu presión. Con regularidad, no esperes a tener síntomas claros. La hipertensión no duele, no avisa, y en este periodo de la vida es especialmente traicionera. Hay algo que sucede en el cuerpo durante la noche que tiene consecuencias enormes para la presión arterial al día siguiente, y que podemos controlar más de lo que creemos. La temperatura corporal y el ambiente donde dormimos. Dormir en una habitación demasiado calurosa fragmenta el sueño. No nos deja entrar en las fases profundas de descanso donde el cuerpo se repara, donde la presión baja, donde el sistema cardiovascular recupera. Nos hace despertarnos más veces, aunque no lo recordemos. Cada interrupción del sueño profundo es un pequeño golpe al sistema. Y sumados a lo largo de los años, esos golpes tienen consecuencias. La temperatura ideal para dormir está entre los 16 y los 19 grados centígrados, más fresca de lo que la mayoría tiene en su habitación. Tampoco es solo la temperatura. La luz, el ruido, un colchón que no acompaña, una pareja que ronca. Todos esos factores fragmentan el sueño. Y el sueño fragmentado cronifica la hipertensión. Invertir en la calidad del ambiente donde dormís no es un lujo. Para alguien con hipertensión es parte del tratamiento. Quiero contarte algo que me pasó con un paciente. Voy a llamarlo Roberto. Roberto tenía 58 años. Hipertenso hace 10. Tomaba 3 medicamentos distintos y la presión no terminaba de controlarse. Su médico estaba a punto de agregarle un cuarto fármaco. En una consulta larga, más larga que las habituales, empezamos a hablar de su vida cotidiana. Y ahí apareció algo. Roberto tomaba sus pastillas todos los días, pero las tomaba con jugo de pomelo. El pomelo. Parece inocente, pero el pomelo contiene compuestos que bloquean una enzima del hígado que procesa muchos medicamentos. Cuando esa enzima no funciona bien,
La concentración del medicamento en sangre puede dispararse o desplomarse de formas impredecibles. Con el pomelo, algunos medicamentos para la presión se vuelven demasiado potentes. Otros pierden efecto. El resultado es una presión inestable que ningún ajuste de dosis puede corregir mientras el pomelo siga en la ecuación. Roberto dejó el jugo de pomelo. En 4 semanas, con los mismos 3 medicamentos de siempre, su presión se normalizó. A veces la solución no es más medicación, es encontrar qué está interfiriendo con la que ya tomas. Antes de llegar al cierre, quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Sabes exactamente qué medicamentos tomas para la presión? ¿Su nombre? ¿Su dosis? ¿Por qué ese y no otro? Si la respuesta es no, eso es un problema. Y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad empezar a cambiar eso. Vivimos en una época donde la información médica es más accesible que nunca. Y sin embargo, muchas personas con hipertensión no saben si toman un betabloqueante, un calcio antagonista, un IECA o un diurético. No saben cómo funciona cada uno. No saben por qué les recetaron ese y no otro. Eso importa, porque si algún día te encontrás en urgencias, lejos de tu médico o con un profesional que no te conoce, esa información puede ser crítica. Hace una lista, nombre del medicamento, dosis, horario, para qué sirve. Guárdala en el teléfono, tenela actualizada, llévala a cada consulta. Conocer tu propio tratamiento no es ser difícil con el médico. Es ser un paciente responsable. Es cuidarte de verdad. Quiero ser honesto con vos antes de cerrar. Sé que vivir con hipertensión no es fácil. Es una condición crónica. Requiere atención constante, disciplina, cambios de hábitos. A veces se siente como una carga. Pero también sé algo más. La mayoría de las personas con hipertensión que tienen complicaciones graves no las tuvieron por mala suerte. Las tuvieron porque nadie les explicó exactamente lo que te expliqué hoy. La información correcta, aplicada a tiempo, salva vidas. No es un cliché, es literal. Yo me dedico a esto porque creo profundamente que vos tenés derecho a saber cómo funciona tu cuerpo. Tenés derecho a entender tu tratamiento. Tenés derecho a tomar decisiones informadas. No es suficiente con que el médico te recete. Tenés que entender por qué. Tenés que saber qué evitar. Tenés que ser el protagonista de tu propia salud. Hoy aprendiste que el café a destiempo puede anular tu pastilla, que el ibuprofeno sube la presión, que no preguntar es un error que se paga caro, que roncar no es inocente, y que el horario de tu medicamento importa más de lo que creías. Con esa información ya sos más libre, ya podés tomar mejores decisiones, y eso vale muchísimo. Antes de irte, te pido que hagas 3 cosas. 1. Compartí este video con alguien que tome pastillas para la presión. Puede ser un familiar, un amigo. No saben lo que no saben. Vos podés cambiar eso. 2. Déjame en los comentarios cuál de estos errores reconociste en tu propia rutina. No juzgo. Al contrario, si lo nombrás, ya empezás a cambiarlo. 3. Si este video te aportó algo valioso, suscríbete al canal, porque seguimos publicando contenido basado en evidencia real, sin vueltas, sin exageraciones, solo información que realmente sirve. Soy Héctor Donochi, y recuerden, cuidar la presión no es una tarea del médico, es una responsabilidad compartida entre el médico y vos. Nos vemos en el próximo video.